El mundo está cambiando. El panorama actual reclama nuevos modelos de acción, nuevos alcances, una nueva visión a la altura de los desafíos que enfrentamos. Así como el mundo está cambiando, las organizaciones deben transformarse. Y el único cambio que prevalece es aquel que empieza desde el interior. Hoy, la transformación organizacional, su mejora y potencialización son más importantes que nunca. Y hay decisiones que deben tomarse, donde la cultura y el propósito nos encaminen hacia un rumbo con más sentido, más rentable y más humano. Por eso, queremos que nos acompañen para comenzar a caminar con paso firme, transformándonos desde adentro para reflejarlo en todo nuestro entorno. Procesos, personas, parámetros, propósitos, para conectar, aprender, desarrollar, diseñar y siempre mejorar todo. Hacia una mayor productividad, hacia una verdadera satisfacción, hacia una realidad integral, hacia un mejor propósito. Desde el interior, así se transforman las industrias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén bien el día de hoy. Gracias por estar aquí. Vamos a tener una sesión de una hora en la cual vamos a compartir algunos elementos importantes para la profesionalización y también para la internacionalización de las empresas. ¿Qué significa esto? El cómo podemos mantener negocios y cómo podemos establecer puentes de comunicación mucho más efectivos con las empresas. ¿A qué atiende esto? Bueno, tenemos una tendencia que tal vez para algunos es más familiar que para otros, pero el tema de el nearshoring de muchas empresas que se están instalando hoy en día en México con un 50% de las inversiones en los números oficiales en Monterrey, con un 8% en Mérida, 7-6% en el Bajío en general, en Tijuana, en Chihuahua. Es importante porque estamos teniendo inversionistas de todas partes del mundo y es valioso saber cómo podemos interactuar con cada uno de ellos. Es retador el día de hoy tener solamente una hora para poder hablar de todo este tema, pero haré mi mejor esfuerzo para poderles compartir todo lo que tenemos en Triskel América y que está a su servicio, y mediante esto podemos ayudarles a tener negocios que afloren en mayor medida. No es suficiente solamente tener un proceso y ser muy bueno en aquello que sabemos hacer. También es importante que tengamos la habilidad de comunicarnos en el lenguaje, no solamente en el idioma, pero en el lenguaje que tu cliente necesita. Para quienes no me conocen todavía, para mí es un orgullo estar con ustedes. Soy Daniel Salinas Díaz, soy director de Triskel América, fundador también de Triskel América. Tengo una maestría internacional en negocios, como Master Black Belt certificado en Lean Six Sigma, Lean especialista también, Lean Expert, coach ontológico también certificado por Newfield Network, y asesorando ya a empresas de toda índole: minería, inyección de plásticos, metalmecánica, soldaduras, sinterizado, manufactura, servicios, logística también, centros de distribución. Y esto evidentemente no lo hago yo solo, somos un equipo de más de 20 personas, de especialistas en muchos ramos, quienes complementamos programas de profesionalización de empresas, en operaciones, recursos humanos, finanzas, gobierno corporativo e institucionalización de las empresas. Un poquito más de 20 años de experiencia en esto, y el día de hoy está a su servicio. ¿Qué entendemos con esto de internacionalización? Bueno, es desarrollar estos conocimientos técnicos de cómo llevar un negocio. Evidentemente, cuando una empresa inicia es porque sabemos hacer algo especial que alguien está dispuesto a pagar. Yo les pido que en el momento que alguna persona tenga una duda, nos escriba.
y posteriormente abriremos los micrófonos si es que alguien quisiera hacer una pregunta o necesitar un poquito más de aclaración en algún tema, o nos lo pueden pasar por texto y nuestro equipo nos puede ayudar con eso, ¿sale? Para que tú puedas tener éxito en los negocios a nivel internacional, aunque estés aquí en México, pero a nivel internacional, es importante que cuentes con los conocimientos, con actitudes, con esas habilidades y esa experiencia de rozarte de manera internacional. Las oportunidades hoy en día en México en particular, en Latinoamérica, me atrevo a decir, son muchas. Algunas son necesidades, otras son oportunidades. Necesidad de profesionalización. Tenemos estadística porque tenemos alianzas con organizaciones en Estados Unidos. Cuando se lanza un proyecto y buscan proveedores en México en particular, de 200 oportunidades de negocio se llegan a concretar solamente 3, o sea, es menos del 1%. Y eso es algo alarmante. Oportunidades de inversión y oportunidades de negocio hay muchas. Lo que está faltando, dicho por las grandes empresas, son empresas más profesionales. Tan raro nos puede sonar como decir que no hay mano de obra para trabajar. Sí hay. Lo que se quiere es que esa mano de obra sea calificada. Lo mismo es equiparable con las empresas. Sí hay empresas, pero se requieren empresas que tengan sistemas de trabajo, que tengan roles, responsabilidades, una estructura, que tengan cierta estabilidad financiera también. Y todo eso en conjunto significa para Triskel América una organización profesional. Insisto, no es suficiente con saber el proceso clave o el servicio de tu negocio. Necesitas que todo tu equipo se profesionalice. Si tú como dueño, director o gerente general tomas cursos, vas a ciertas universidades y regresas con una preparación de habilidades gerenciales, directivas, pero todo tu equipo no te acompaña a hacerlo en conjunto, híjole, va a ser complicado y seguramente va a haber frustración porque no te siguen en lo que ahora tú ya sabes si les quieres transmitir. Se necesita desarrollar confianza. Uno de los principales puntos y de las dudas de muchas empresas extranjeras es la confianza hacia los proveedores mexicanos. Desgraciadamente prometemos a veces un poquito más de lo que podemos cumplir. Oportunidades de crecimiento, sin duda, los estados que les he dicho, pero en general en todos. En Paso el Grande, en Celaya, tenemos clientes y empresas que conocemos bien que se sorprenden. Esa es la parte interesante. Cuando vienen inversionistas extranjeros y quieren desarrollar su cadena de suministro, proveeduría, y llegan a una entidad a veces rural que no esperan mucho y se sorprenden, pues que se tengan buenos laboratorios de metrología, que tengan equipo de mediciones, que tengan sistemas, que tengan gestión visual, que puedan notar que los tableros se escriben, se borran y hay una actividad constante. Todo eso genera confianza. La necesidad también es una rentabilidad. En ocasiones, si tenemos esas ansias por hacer negocios y vender, podemos caer en el reto o en la trampa, pues de querer vender muy barato. Y entonces sí podemos crecer en términos de facturación, sí podemos tener más clientes, pero eso no significa que el negocio siga siendo rentable. Eh, Oportunidades también importantes, la definición del precio. Podemos definir el precio pues porque mi competencia sí lo tiene o porque me dan un precio objetivo el cliente al que quiero llegar. Ok, pero ¿cuál es tu estructura de costo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuáles productos sí te conviene fabricar y cuáles no? Incluso si aceptas fabricar algunos que no te convienen, pero es un tema de servicio, se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer, pero tienes que estar consciente. No es secreto. Si te entregan en procesos de inyección de plásticos y bueno, de todo tipo. Empresas grandes te dan un paquete de números de parte para desarrollar. Algunos te conviene porque tienen buen margen, pero te dan muchos otros que nadie quiere. Y ahí es donde le empiezas a perder. Hay que tener esas negociaciones. Y bueno, más adelante les voy a mencionar algunos tips para esto, que es el siguiente. ¿Cómo me siento a negociar? Es una oportunidad. ¿Cómo me siento a negociar a nivel internacional? Tenemos una cierta tendencia en Latinoamérica a querer agradar. Buscamos agradar a nuestro interlocutor. Y en ese afán de querer agradar, a veces vamos en detrimento, vamos en contra de los intereses de nuestro propio negocio, porque queremos sacarle la sonrisa, queremos dejar satisfecho a nuestro cliente
y a veces salimos perdiendo, no siempre nos conviene. El cliente no siempre tiene la razón. ¿Qué oportunidades son las que vemos frecuentemente en las empresas? Integrar a la organización, que todos se involucren. Esto no es un simple deseo y no es algo que solamente se pretende hacer. Hay maneras de cómo integrar a la organización. Una de las más efectivas, que vamos a tener otra masterclass el 28 de este mes de septiembre, donde hablaremos acerca de del mapeo del proceso de la cadena de valor principal para que las personas que forman parte de la organización sepan qué se está haciendo. La adaptación, bueno, creo que es un poquito redundante hoy en día hablar de COVID, pero la adaptación es real. Las leyes que van cambiando, los acuerdos de NAFTA, el número de piezas y el porcentaje de piezas que se tienen que hacer en el continente americano, todo eso se va modificando. Tenemos varios clientes, ahorita no voy a mencionar nombres, pero cuando una empresa absorbe a otra, resulta que tú ya les estabas agarrando el modo y era una italiana, pero ahora tiene un joint venture con una coreana, pero esos dos los compró una empresa china, pero tienen el headquarters, la oficina central, los dueños están en China, es una familia china, pero tienen un vicepresidente en Estados Unidos, y luego tienen trabajadores en México y se vuelve un poco complejo. Hace tiempo podíamos pensar que pues, a lo mejor era un extranjero, frecuentemente americano, y eso era como que lo más extraño que pudiera pasar en el negocio. Hoy en día no. Hay muchas fuerzas que convergen y hay que adaptarnos y hay que entender en la medida de lo posible cómo interactuar con cada uno de ellos. Y a eso se refiere el siguiente punto, conocer a tu cliente. ¿Qué le gusta? ¿Qué aprecia? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué valora en el servicio que le entregan los proveedores? Y la mejora continua, que estés enfocado siempre en mejorar. Cuando hablamos de mejora continua, solemos enfocarnos en la operación, cuando se transforma algo en la industria automotriz, y no. La mejora continua es en cualquier servicio o producto que tú entregues o que tú fabriques. Y es difícil que tengas mejora continua si no entiende todo tu equipo la intención de la mejora continua, cuál es la intención del negocio. Y no es suficiente, es importante, pero no es suficiente dejar colocado en la pared la misión y visión. Es valioso, pero no es suficiente. Deben entender todos los procesos, por lo menos en su generalidad, todos los procesos que forman parte de la cadena de valor. Cuando ya todo lo entienden, va a ser un poquito más fácil que se involucren. Cuando no lo entienden, cada quien está trabajando, como se dice, en silos. Se llama silos porque es donde guardaban los granos, donde pues era un cuarto cerrado, vertical, y no había comunicación a los lados. De ahí viene la palabra silos. Y se refiere que cada departamento pues jala para su lado y se enfoca en sus propios intereses y no siempre conectan en conjunto para los intereses de la compañía. Los controles de costos y la delegación. Dependiendo del tamaño de la empresa, la delegación se vuelve más importante cuando, irónicamente, cuando tienes menos personal que cuando tienes más, porque se requiere que todos estén activamente participando. Bien, algunas de las claves, esos son los retos, necesidades y oportunidades de estos tiempos. Para poder avanzar en esto, es importante que antes de querer mejorar a la empresa, voltemos a nosotros mismos. Tú como director, como líder, como supervisor, como gerente, como dueño, cualquiera que sea tu rol, si estás en esta sesión el día de hoy, es porque te interesa, tienes un punto de vista de toda la empresa, no solamente de una función. Cuando la gente se nos acerca y nos pide apoyo, sobre todo los dueños y los gerentes, directores o el área de recursos humanos, es que quiero que capacites a la gente, quiero que sean mejores. Debo de mencionarles también que menos casos, pero sí existen de las organizaciones cuando dicen, yo quiero que me ayuden a mí a ver las cosas diferentes y también a mi equipo. Nadie cambia a nadie. Entonces, cuando tú quieres cambiar una organización, la peor alternativa es que quieras buscarles capacitación y capacitación. Solamente eso si tú no estás dispuesto como líder a modificar y analizarte. El primer paso es que tú te analices, que conozcas cuál es tu flexibilidad interpersonal, a partir de en dónde te ubicas. Y tenemos para eso varias herramientas de DISC, que en la siguiente hoja les voy a explicar un poquito más, pero que te entiendas en dónde estás, quién eres, qué te motiva,
qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, cuáles son tus habilidades o tus competencias más destacadas y cuáles no, y que no pretendamos ser buenos en todo, porque eso es desgastante, es agotador, y eso nos mueve a un estilo de liderazgo que poco delega, porque lo quiero hacer yo. Ya que te entiendes y reconoces cuál es tu estilo de comportamiento, ahora sí, ¿qué tan flexible eres para moverte en diferentes espacios? Una empresa entre más pequeña es, pues esto es casi obligatorio, porque tienes que desde poner el café, tienes que negociar, comprar, vender, tienes que bajar a hacer las pizzas o manejar la camioneta para entregar el servicio, atender al cliente, escuchar los reclamos. Aprendes más de muchas cosas. La pregunta es qué tan sostenible es eso y qué tanto lo disfrutas o lo soportas o lo aguantas. Si te conoces y conoces tu flexibilidad interpersonal, es más sencillo. La siguiente etapa es cuando identificas tus diferentes yo y cómo interactúas con los otros. Es decir, me conozco a mí, ya sé cómo puedo cambiar mi flexibilidad, cómo ponerme la gorra de ventas, ahora de recursos humanos, cuándo suavizar mi tono de voz, cuándo ser más firme y exigente, identificar del otro lado para crear puentes de comunicación y finalmente el contexto. Esto que te voy compartiendo es valioso. Frecuentemente lo omitimos y nos enfocamos tanto en la definición del proceso, en la definición de los sistemas, y esto nos lo brincamos, que cuando ya estamos avanzando, y esta semana y la pasada hemos tenido entrevistas con muchos clientes que quieren ya empezar ciertos programas de profesionalización e institucionalización, y de los comentarios más frecuentes es que yo no sé por qué les explico y les digo y no me entienden, y volvemos con el mismo error. No es lo único, no hay una respuesta única, pero en gran medida sí les puedo decir que tiene que ver con esto. Si no, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, que ahorita vamos a ir también a otros temas para allá, si no me conozco, si no conozco con quién estoy hablando, la comunicación va a ser un poquito más complicada. Y si quiero implementar un sistema y quiero estandarizar y les llevo con planas, documentos, estatutos, políticas, ¡pum! Y se los comunico, se los entrego, pero no hay una conexión interpersonal, va a ser complicado. Y si el contexto después de esto cambia, cambian las reglas, cambian las leyes, cambian los volúmenes, tenemos competidores, amenazas externas que están fuera de tu alcance, pero que tienes que interactuar con ellos, pues cuando nos dan la torre, ¿verdad? Hay negocios que les ha favorecido la pandemia y todavía estamos con algunos beneficios remanentes de la pandemia y a otros que les afectó muchísimo. Si no estás preparado primero en la conexión con tu equipo, eres muy vulnerable a lo que pasa afuera, al contexto. Cuando vas amarrando todos estos eslabones, entonces tu organización es más efectiva. Y no exagero en decirte que entonces puedes dedicarte a cualquier cosa. Es decir, tienes un equipo que puede cambiar de productos y puede hacer diferentes cosas porque ya son un equipo. Para explicar un poquito lo que te menciono, la teoría de DISC de comportamiento nos menciona, y esto está pues, comprobado, esto se creó en los años 50 y se basa en muchos test, se llama el test de Kleber, la batería. Son dos cosas diferentes. La teoría de comportamiento que nos sostiene que de manera general predominan 4 estilos de comportamiento, esa es la teoría de comportamiento DISC, y otra es la batería de Kleber. Kleber es el cuestionario y cómo están organizadas las preguntas para obtener cuál es el estilo de comportamiento. Y esto lo tenemos todos. Hay un estilo, bueno, se dice o se llama DISC porque el estilo, el primero el rojo, se representa con el color rojo, pero es dominante. Este estilo de comportamiento normalmente se muestra directivo, decisivo, está enfocado en el hacer, es dominante y es demandante. No con una connotación negativa, porque a veces solemos extra o amplificar estas características, simplemente es decisivo y se requiere, y es bueno. Esta es la persona que cuando todos dudan, titubean, alguien dice, vámonos por allá y decide y toma acción. Normalmente los emprendedores exitosos deben de tener estas características, deben de actuar, porque si me quedo planeando y no actúo, pues no vendo, o sea, no hago las cosas, esas grandes ideas nunca llegan. Esa es la D. La I es de influyente, tiene su estilo inspiracional, interactivo, les gusta hablar con la gente, normalmente
Me recuerda regresar un poquito. En áreas dominantes, normalmente las áreas de producción son las que tienen ese estilo dominante. En las áreas de ventas tenemos los estilos influyentes. Parlanchín, amigable, siempre tiene una broma, la sonrisa. Pensamos que como que se le resbalan las cosas. Hasta cierto punto podemos tener un juicio de gente desorganizada, distraída, pero que con todo se lleva bien y finalmente tiene buenas características para interactuar. Normalmente están en las áreas de ventas. Normalmente es donde se desempeñan. ¿En qué otras áreas? Marketing, ventas, quienes se cambian el peinado frecuentemente, quienes con todos tienen que ver, les gusta que los vean, les gusta no pasar desapercibidos y se nota cuando están llegando a un sitio y normalmente participan activamente en las conversaciones. Ese es el influyente. Después vamos con el estable, que es la S. Si se fijan, la D, la I, la S. El estable es un tono sereno, tranquilo, pausado. Normalmente prefiere escuchar que hablar. Suele ser mediador, no quiere conflictos con nadie. Estas áreas, por ejemplo, recursos humanos, los líderes religiosos, algunos psicólogos, asistencia social, quienes ven por la gente y que la gente se sienta cómoda con ellos. Después tenemos un estilo cumplidor, que es la C. Previsor, cauteloso, ordenado. Realmente no le gustan tanto los cambios, prefiere la rutina, lo previsible, no le gustan las sorpresas. No es la persona que le gusta que le aplaudan en su cumpleaños y se le lleven el pastel, pero una felicitación y un saludo cordial de buenos días sea suficiente. Las personas normalmente de sistemas, contadores, personas que se les puede juzgar como solitarias, que a lo mejor no lo son, pero no tienen ningún problema. Son las personas que en la pandemia no tuvieron ningún problema trabajando desde casa sin tener que estar interactuando con los demás. Muchos de ellos inclusive lo agradecieron. En cambio, los influyentes, pues fue sufrimiento no poder estar donde está la gente, no poder mostrarse. Los dos estilos de comportamiento de arriba son extrovertidos. Los dos de abajo son más introvertidos. No tiene ninguna connotación negativa ser extrovertido o introvertido. De hecho, todos nosotros experimentamos y nos comportamos en estos cuatro estilos dependiendo la situación, dependiendo el momento, dependiendo la edad, dependiendo nuestra etapa en la vida. No es lo mismo tu comportamiento en tu casa que cuando vas a una casa de algún desconocido. Es diferente, te vas a mostrar un poquito menos extrovertido en cierto grado. Cuando estás en tu casa es mucho más relajado y mucho más en el control de la situación porque es un espacio familiar para ti. Del lado izquierdo se enfocan estos estilos de comportamiento a la tarea. Del lado derecho se enfocan a la gente. Igual, nada de malo. Pero si tú recibes comentarios como, es que eres muy serio, no convives con la gente dice que pues no hablas, no platicas, como que no te interesa, como que es hasta cierto punto malo, porque solamente te interesa el trabajo, posiblemente tu estilo que más estás mostrando sea el dominante o el de cumplimiento. En cambio, del otro lado, en un extremo, si te dice, oye, es que te llevas muy bien con todos, pero no cumples lo que te comprometes, son muchas ideas, pero no aterrizas, pero no ejecutas, te llevas bien con la gente, pero a veces te falta ser más firme, tal vez estás mostrando un estilo de comportamiento ya sea influyente o estable. ¿Cuál es la mejor combinación? Depende de la situación. Si estás a cargo de tomar decisiones y no te gusta tomar decisiones, eh, posiblemente no lo vas a disfrutar y no va a ser un beneficio para la compañía. Si tu trabajo ahora es escuchar a la gente, pero te gusta a ti hacerlo, es cuando tus reportes y la gente que colabora contigo pudiera tener el juicio que no te gusta delegar y que todo lo quieres hacer tú. Sí ven toda la presentación, ¿cierto? Están viendo el texto, que recibe un mensaje de que no, pero de acuerdo a mi computadora, todos lo tendrían que estar viendo. Eh,
Las personas, a ver, los mensajes. Sí, todo me dice que se ve. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué estilo de comportamiento te conviene? Lo que te decía, cuando está empezando una organización, normalmente el estilo dominante y el influyente es el que más te es útil, porque tienes que inspirar, tienes que convencer, tienes que motivar a la gente, y estos dos son importantísimos. Pero cuando la organización ya empieza a tomar cierta estabilidad y se trata de que la gente de la organización ya haga las cosas y que no lo hagas tú solo, ahora lo que requieres es hacer un poquito más para atrás y que quienes hagan y que quienes vayan y que quienes hablen y sean los influyentes sean los líderes de tu equipo. La trampa para los emprendedores y para las micros, pymes, es que no dejan de tener estos dos rasgos, porque por eso despegó el negocio, por eso están donde están, por eso los directivos se les contrata por ese estilo directivo. Pero si nos olvidamos de escuchar y de irnos al otro lado, que sería aquí, o sea, lo opuesto, de ser dominante, ahora ser más receptivo, podemos tener el juicio de no escuchar, de no ser atentos, de que no nos interesa la gente, cuando tú puedes decir que todo lo que haces es por la gente, pero si en el día a día no lo perciben así, ese puede ser un tema. Lo mismo de otro lado, si eres influyente, bien, pero cuando ya empiezas a implementar un sistema, se requiere disciplina, se requiere pagar impuestos, se requiere hacer auditorías, se requiere verificar que el trabajo estandarizado se está cumpliendo. Se requiere ya no seguir sacando más servicios, sino los productos y servicios que tienes, hacerlos bien. Y antes de que quieras abrir otra sucursal o quieras ir con más clientes, asegurarte que lo que estás haciendo hoy en día es estable, es continuo, es concreto, predecible. Porque si no entramos en el tema de ventas, que vende, pero después no tenemos la capacidad de, pero después no tenemos la capacidad de reaccionar. Todo el tiempo estamos cambiando y no terminamos de tener estabilidad. La gente que se va agregando depende a qué departamento vaya a trabajar y depende, ¿te acuerdas lo que te decía anteriormente? Conocerte a ti, conocer a los demás y ahora sí el contexto. Contexto, llámese recesión, crecimiento, compra, adquisición, cambio de proveedores, cambio de clientes, cambio de la marca, o sea, ¿qué está experimentando? ¿Qué está trabajando? Ahora el nearshoring es el contexto que tenemos ahora. ¿Qué está experimentando la organización? Quienes más te pueden ayudar y quienes más te van a dar la bienvenida a los cambios son los estilos de comportamiento extrovertidos. Los introvertidos dicen, pero, a ver, momento, a ver, ¿cómo va a estar? A ver, pero explícame bien. Y podemos tener el juicio que son contreras, que se resisten al cambio. No es que se resistan, es que quieren entenderlo bien y quieren que sea organizado. Nosotros acabamos de tener una junta en Cisco América y eso se manifestó. Los extrovertidos, bien, muy bien, vamos, sí. Y quienes tienen este estilo que no está mal, esto está bien. A ver, espera, sí, muy bien, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Pero cómo va a estar? Pero a ver, explícame. Personas que están en ventas, muchos de ustedes conviven con gente de ventas, tienen ese carisma, pero a veces la disciplina no es lo que más tienen desarrollado. Con esto yo no estoy diciendo que se las disculpes y que no importa que sean un desorden. No, 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 no. No va a ser lo que tienen más desarrollado. Sí puede haber gente ordenada, pero lo que tú requieres más es la capacidad de influencia en el exterior. En cambio, hacia el interior, quienes tienes en departamentos legales, contables, de seguridad, donde no queremos arriesgar nada y no queremos basarnos ni en las suposiciones, tampoco queremos en yo creo, pienso, se me hace, para mí que, ahí no queremos eso. Un piloto aviador, un cirujano, no necesitamos y no queremos que nos den ideas espontáneas cuando ya hay un procedimiento que debe de seguir. Ahí es luz que tengan este estilo de comportamiento. Y los estables, quienes manifiestan un estilo de comportamiento estable, predominante, atención al cliente, bienvenida, recepción, la amabilidad, la cortesía, relaciones públicas, comunicación, donde pueden dar este tono más amigable hacia la empresa. Eso hablando, me voy a rezar un poquito. Hablando como individuos. Y esto aplica en todo el mundo. En todo el mundo tenemos
estos 4 estilos de comportamiento más menos. Para darles una pista de que esto es más viejo que creo que todos los que estamos conectados hoy en día, que se diseñó en los 50. Hay una película de Netflix que se llama El Doctor Marson y la Mujer Maravilla. La acabo de ver ya en Netflix, yo la vi ya hace tiempo en otra plataforma, pero ya está ahí, a quien guste verla. Y ahí habla del creador de esta teoría, que es el precursor, el que inventó la máquina precursor del detector de mentiras. Siempre estuvo muy interesado en el comportamiento humano y de ahí que sacó esta teoría de comportamiento. No es una ley porque no es comprobable en todos los casos, pero sí es una teoría porque se repiten los patrones frecuentemente y es una guía. Después del comportamiento individual que tenemos, hay un estilo de comportamiento que sí es por país. El doctor Hofstede, que tiene poco que falleció, holandés, creó esta teoría a partir de la observación de una cantidad grande de personas, miles en diferentes países, y le llamó las 6 dimensiones culturales de Hofstede. Así como tenemos diferentes estilos de comportamiento como individuos, como sociedades, tenemos diferentes tendencias a cómo vemos las cosas. Y esto, en las oportunidades que te mencionaba, es conocerme, conocer a mi equipo, conocer el contexto, pero ahora conocer a mi cliente. Y esto te va a dar algunas pistas. La primera es power distance o distancia de poder. Distancia de poder pequeña o distancia de poder alta. Estos son los 2 polos. En las 6 dimensiones tenemos 2 mediciones extremas, que es gradual, va en escalas del 0 a 100. ¿A qué se refiere el power distance o distancia de poder? Hay organizaciones donde no importa que el jefe se note que es el jefe. Los países nórdicos, Suecia, Holanda, la vestimenta, el léxico, el tamaño de la oficina, no es importante acerca de quién es el jefe. Somos iguales. Pero la distancia de poder en países latinoamericanos como México, como China, como Rusia, sí, que quede bien claro quién es el jefe. Japón va el jefe y los demás, el séquito va a su lado. Los gerentes, también depende de la región y la temperatura, pero en el centro del país, México, los gerentes, antes todavía con más influencia, pero hoy en día traje, a lo mejor no corbata, pero más arreglados, más vestidos, ¿no? Más elegantes. Los reportes, no tanto. Se les habla de usted en ciertas partes, en ciertos países, y a los que no son jefes se les habla de tú. Y así. ¿Y qué les digo ya de la clase política? ¿No? Ahí se amplifica todavía más la distancia de poder. En la política dicen que en la forma está el fondo. ¿Qué significa esta frase? Que todo reside en la muestra de respeto hacia los superiores y en eso se basa. Hay otra dimensión cultural que es pensamiento individualista con colectivo. Individualista, países como Estados Unidos, que la gente no requiere estar en un grupo grande para hacer lo que quiere hacer. La gente es hasta cierto punto solitaria, si le quisimos llamar así. En cambio, los colectivos, Latinoamérica en general, Brasil, México, nos gusta estar con la gente acompañados. Hay sus excepciones, como ya hablamos antes, en estilos de comportamiento individual, pero como cultura de país hay una tendencia más de pensamiento colectivo y en otras ocasiones al individual. Y esto es interesante porque a pesar que en México nos gusta ser gregarios, o sea, nos gusta centrarnos, no siempre pensamos en el colectivo, pienso en mi beneficio y después en el de la sociedad. Y eso tiene que ver con pensamiento a corto, a largo plazo, y ahorita vamos por allá. La masculinidad y la feminidad, ¿qué tanto las culturas segregan las actividades por ser hombre o por ser mujer? Nuevamente, en los países nórdicos, la masculinidad es más baja y es una cultura más femenina. No es que los hombres sean afeminados, para no confundir con esto. Significa que tiene igual peso y que no hay una aversión a los roles que normalmente se consideran femeninos, como la maternidad, como la paternidad, como las labores de la casa. Alta feminidad porque hay una igualdad, una equidad, inclusive por ley en Islandia. Por ley, no se les puede pagar menos a las mujeres que a los hombres. En Suecia, en Alemania,
y en ciertos países latinoamericanos, por una presión social, hasta cierto punto, campañas políticas, se dice de la equidad, pero la realidad es que todavía estamos lejos de esa equidad. De manera consciente o inconsciente, los puestos de trabajo para mujeres están tasados en menos que los hombres. Y algo que yo les invito a pensar frecuentemente, si no les ha sucedido, pero platiquen con las demás personas, cuando una persona va a entrevistarse para un puesto de trabajo, si es mujer y en la charla sale el tema de los hijos, le preguntan cómo se organiza esa vida familiar con los hijos. Pero un hombre no me ha tocado escuchar que le pregunten cómo se organiza con su vida familiar. Esa es una demostración de una cultura con alta masculinidad, en la que ni siquiera se considera que el hombre pueda tener roles con los hijos o que pueda ser una limitante. Cuando entrevistan a una mujer, sí le preguntan cómo se organiza con los hijos, como si la responsabilidad de los hijos fuera solamente de la mujer y no del hombre. Nos parece lo normal acá, en otros países no es así. ¿Qué tanto, la siguiente dimensión cultural, la cuarta, qué tanto estamos abiertos a la incertidumbre? ¿Abrazamos la incertidumbre o no queremos incertidumbre? Ahorita me llevaría mucho tiempo ir una por una. La siguiente, orientación a largo plazo o a corto plazo. A largo plazo es cuando un país reforesta muchas hectáreas y son árboles que a lo mejor no van a alcanzar a ver, porque para que un árbol crezca, un nogal, por ejemplo, pues son muchos años o cientos, ¿verdad? El que lo sembró difícilmente va a disfrutar de sus frutos. Los japoneses sí invierten, es un pensamiento a largo plazo. Holanda también, Latinoamérica, normalmente no vemos a largo plazo, queremos resultados ya hoy con el esfuerzo de hoy. Las construcciones también se dan cuenta, los muebles hoy en día. Y esta parte indulgente y restrictiva, en esta sí me voy a tener un poquito más porque es de las más representativas y de las que más nos proyecta. ¿A qué se refiere esta característica? La indulgente contra restrictiva es que tanto nos damos gusto, que tanto las frases me lo merezco, me doy, para eso trabajo, de algo nos tenemos que morir, a gozar, disfruta la vida hoy, eh, que normalmente es una tendencia latinoamericana, en México muy marcada. En cambio, la restrictiva es hay que hacer lo que debemos hacer. El placer, el disfrute puede ser después y es opcional, pero ahora hay que hacer lo que tenemos que hacer. Hicimos una encuesta para un clúster que nos pidieron aquí en el país eh, para prepararse para ciertas ferias, cuando van a las ferias y quieren saber con quién van a interactuar. Y tenemos estas gráficas de cada uno de los países, tenemos prácticamente todos los países del mundo. Y aquí, como ustedes pueden ver, si identifican a México, está aquí. ¿Qué significa? Que México es, en esta gráfica indulgente, a lo más. Disfrutar de vida, pasársela bien, aún en temas sociales, económicos, políticos graves, siempre se le encuentra la broma, siempre se le encuentra el chiste. En cambio, en otros países, no, hay que cumplir con las responsabilidades. Y el contraste más grande está en Sri Lanka. Cero indulgencia. Ahí son leyes y las leyes se cumplen. Y en Tailandia, si tiras chicle, tienes multas, tráfico de drogas, hasta no importa quién sea, se castiga con la muerte. En cambio, en México, pues casi casi se vale de todo. Ya me tocó tristemente escuchar una frase con una persona de cierta ciudad del país, que no voy a mencionar. Decía, bueno, pues es que sí roba, pero pues ya se lo merecía, porque ya ha hecho mérito, entonces puede robar. ¿Y qué les digo de los viernes, no? Mediodía, los domingos, no, pues ni de chiste podemos hacer algo que implique responsabilidad. En gran parte influenciado por la religión, en gran parte porque nos gusta, ¿verdad? No es coincidencia que de los países con más asistentes a los mundiales de fútbol sean los mexicanos. Hay gente que vende su casa con tal de tener la experiencia. Entonces dejamos de ver, pero bueno, los planes de ahorro, pues de los países más bajos, porque no pensamos en el futuro y porque no nos gusta, insisto, hablando como cultura de los millones de habitantes que somos en México. Habrá gente muy previsora, muy disciplinada, muy orientada
a la responsabilidad y a la disciplina, pero en la gran mayoría, como población en general, México no es una característica que tengamos. ¿Por qué es relevante esto para ti? Porque cuando te sientes tú a hablar con un cliente, cuando le estés explicando y cuando manifiestes cuáles son tus intereses y que le digamos que no le vamos a poder cumplir las piezas porque pues fue la fiesta del pueblo, o porque hubo un clásico Rayados contra Tigres, o porque fue la Virgen de Guadalupe, o porque algunos clientes sí te van a entender que son aspectos culturales muy arraigados, pero para muchos otros les va a ser muy complicado, y quienes se jalan de los pelos y no entienden eso son los coreanos, los chinos, los alemanes. Cuando no conocen la cultura es un shock para ellos tremendo. Cuando ya nos empiezan a conocer, desgraciadamente la confianza viene abajo. Porque como ya saben que el mexicano en la generalidad le da más cabida al disfrute que a la obligación, de ahí viene la desconfianza. Aquí no lo vemos y se nos hace hasta cierto punto normal la impuntualidad, el prometer que sí te lo voy a entregar cuando sabemos que no lo vamos a entregar, la diversión, pues que a media mañana haya breaks o que la gente se fue temprano pues para un cumpleaños o para partir el pastel o que Día de las Madres, Día del Niño y que media planta no va a trabajar. Para otros países eso es como no debería de ser. Y hay otros puntos medios que sí puede haber cierta mezcla. Lo relevante para ti, insisto, es que sepas con quién estás interactuando, sepas con quién estás platicando. Aquí no está Francia, pero para temas de negociación, con un francés es perfectamente válido. Vamos a tomar una copa de vino, hablemos de la vida y sus encantos y luego entramos en temas de negocios. Hay otras empresas, otros clientes extranjeros que es directamente a los negocios. Muéstrame tus datos, muéstrame tus números, justifícame por qué. Oye, mira, te quiero llevar a pasear, vamos a hacer esto. No, no me interesa que me lleves a pasear. Lo que quiero es que me expliques los elementos. Entonces, como puedes sospechar y notar, se conjuntan el estilo de comportamiento que tú tienes como líder, como persona, el estilo de comportamiento de tu organización y el contexto en la cultura en la que estás trabajando, y después la cultura, el estilo de comportamiento de tu cliente. Y entonces puedes saber escoger qué temas son más importantes que otros. Y bueno, otras características de la expresión. Me voy a regresar un poquito para darte algunas pistas también. Como países, México en la generalidad nos movemos aquí en la parte influyente. Es un destino turístico muy interesante a México porque nos gusta satisfacer al extranjero, nos gusta que se sientan bienvenidos, nos gusta que se lleven una buena imagen del país. Eh, Hacemos un esfuerzo frecuentemente cuando hay un extranjero y nos pregunta y tratamos de hablarle en inglés para responder. En países como Francia y como Alemania, Inglaterra, si no hablas su idioma, hacen como que no te entienden y no hacen el esfuerzo por explicarte en señas. Aquí sí, porque queremos satisfacer. Y esto te puede jugar en contra, porque si lo que buscas es satisfacer, pasártela bien con el cliente, y ya que te la pasas bien y ya que somos compadritos y todo, ahí es donde podemos salir perdiendo, porque las demás culturas iban muy enfocadas en su objetivo de ganar descuentos, de lograr la venta, de lo que se tenga que hacer. Las empresas suizas, alemanas, holandesas compran a las empresas mexicanas y le sacan muchísimo jugo. Cervecería en la ciudad de Monterrey, Ricolino, que ya la compró Mondelez, y muchas otras empresas. La cercanía con la cultura americana, o sea, de Estados Unidos, es un poquito más cercana. Pero entre más lejos esté los dueños de la empresa, las políticas son más exigentes, son más duras y menos orientadas a la gente. Mucho más productivas, sin duda. Muchas empresas suizas, Procter Gamble, de tabaco, Philip Morris y otras tantas, es la disciplina y cumplir lo que hay que cumplir, hacer lo que hay que hacer. En cambio, las empresas latinoamericanas, hasta que se disciplinan y tienen sistemas y lo implementan, empiezan a crecer y a desarrollarse. Tampoco es coincidencia, ¿verdad?
que muchas de esas empresas, los dueños o directores generales, salieron a estudiar al extranjero, en Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, regresan y ya con ese pensamiento implementan la estabilidad, la estructura y la predictibilidad de su organización y ya no solamente pues la buena onda. Esto ayuda a que se pueda internacionalizar tu organización. Tomando en cuenta también el contexto, este modelo de Triskel América te ayuda a identificar qué es lo que se requiere hacer. Primero, conectar. Muchos modelos de mejora continua de otros países omiten esta parte del conectar. Lo que te dije antes, conocerte a ti mismo, conocer a tu equipo, saber cómo interactuar. Tuve la oportunidad de trabajar con gente en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, en Japón, Rusia. Cuando se disciplina la gente hay que hacer lo que hay que hacer y nos vamos bien o no, es opcional. Pero en Latinoamérica, México, si no nos llevamos bien, híjole, ya empezamos mal y puede que nada funcione. Y es cuando empieza la frustración. Ya les explicamos, ya les dijimos, ya les platicamos, pero no me hacen caso, pero no hay una conexión. Bueno, pues suponemos que por saber y por decir lo que hay que hacer, la gente va a obedecer. Y no. En varios roles que he tenido como gerente de planta, en un programa de desarrollo de habilidades a jóvenes talentos, y a veces faltaba experiencia. Entonces los asignábamos al menos 6 meses como supervisores. Y una frase que se me quedó grabada para siempre, cuando me dijo una persona de producción: ya que se fue esa persona, ahora sí le vamos a echar ganas, ahora sí vamos a trabajar. Como los equipos de fútbol, si no se lleva bien con el director técnico, eh, y si eso es lo que predomina, no va a funcionar el equipo. Después ya de la conexión, el enfoque, que se tenga clara la estrategia de qué es lo que está haciendo la empresa. Está teniendo una estrategia clara de mercado, financiera, están los objetivos claros también, de operaciones y de desarrollo de la gente, que bueno, se entiende también como capacitación. Conocer la estructura de la empresa, está en la fase carismática, de diferenciación o de integración. Y ya que tienes eso, ya que tienes claro tu equipo y está conectado emocionalmente con personas a nivel individual, insisto, esto es valiosísimo en México, en Latinoamérica. Y en Estados Unidos, evidentemente, los estados donde hay cada vez personas hispanoparlantes de ascendencia latinoamericana, es importante también. Después del enfoque y la estructura, entonces sí, ahora sí implementamos sistemas de mejora, ISO 9000, el que me digas, es más probable que te vaya a funcionar. Pero si empiezas primero queriendo sistematizar y lo demás no lo tienes claro, cuando llegues a una negociación con una persona de otro país extranjera, tú le puedes mostrar tu ISO 9000, pero cuando te vaya a visitar, se va a dar cuenta de muchas cosas. Y finalmente, no menos importante, el comunicar. Comunicar hacia afuera lo que pasa dentro de tu empresa y hacia adentro lo que pasa afuera. A eso se le llama endomarketing. Hacia adentro de tu empresa, cómo seguir enamorando y cómo seguir siendo una empresa pues, con buena reputación, donde la gente quiera seguir trabajando porque, sin exagerar, me divierto, me llevo bien con la gente, me respetan, me siento valorado, bla, bla, bla. Pero si no empezamos con esto, va a ser un poquito complicado. Son las 7:48. Hasta aquí me gustaría hacer una pausa, dado que tenemos poco tiempo y pudiéramos seguir, pero bueno, ya habrá otros momentos para poder ampliarnos. Me gustaría saber si tenemos preguntas ya sea escritas o preguntas abiertas, o si tenemos algún otro mensaje. ¿Se lo expliqué muy bien o no se entendió nada? Una de dos. Permítame. Dos micrófonos abiertos. Disculpen. Ya. Ahora sí, si alguien quiere abrir su micrófono, es el momento para hacer preguntas. Muy bien. Me parece que no tenemos preguntas por el día de hoy. Luisa, no tenemos ninguna
aviso, comentario? No, estoy revisando el chat y nadie tiene dudas por el momento. Muy bien. Este tipo de temas, de conceptos, son los que manejamos en Triskel América y vamos acompañando a las empresas para que lo implementen. Esto que les compartimos no es algo teórico, eso lo llevamos a las empresas, les explicamos cómo interactuar, les explicamos cómo vivirlo y tuvimos el caso con Rotoplas. McKinsey les hizo un diagnóstico y tienen un Health Operational Index donde les miden integración y el clima laboral. Llevamos un programa con ellos con ciertos temas que aquí acaban de escuchar y otros tantos donde son talleres y la gente los vive, participa y se implementan, forman parte de su cultura y con eso subieron cerca de 6 puntos en la escala que les habían medido cuando les dijeron que algo razonable era entre 2 o 3 puntos y subieron 6 en su evaluación. Tenemos un comentario, Efraín, está súper interesante, creo que parte de lo que platicas tiene un enfoque cultural, claro, y con eso se puede sacar provecho de ello completamente. Es bien sabido, ¿no?, que la parte cultural cuenta mucho para el desempeño de la organización y esto acompañado de sistemas de trabajo, porque la parte cultural solo, o sea, por sí sola, no nos va a ayudar del todo. Lo que necesitamos también es que se acompañe la parte cultural de sistemas de trabajo eficientes. Bien, pues no me queda nada más que agradecerles su asistencia el día de hoy. Es una hora, no queremos quitarles mucho tiempo, pero sí aportarles esto de valor y que sepan que estos temas existen, que les pueden ser de muchísima utilidad. Espero verlos pronto. Vamos a tener otras sesiones donde les vamos a seguir compartiendo contenido de valor para que podamos seguir investigando y seguirlo, sobre todo, aplicando. De mi parte, les agradezco. Daniel Salinas, estamos a sus órdenes para verlos pronto. Vamos a transmitir este video y después del video terminamos la sesión. Gracias. Sí, Daniel, terminando el video, si me das el espacio para darles un aviso nada más. Adelante. Adelante, Luisa. Bueno, agradecerles a todos por estar con nosotros, darse el tiempo y bueno, si nos hacen el favor de dejarnos aquí sus contactos para que, bueno, nosotros les podamos hacer llegar un diagnóstico totalmente gratis por haber estado en esta sesión. Muy bien. A lo que se refiere, Luisa, hacemos ciertos diagnósticos con las empresas. Y les damos un diagnóstico del nivel de madurez de la organización, donde se evalúa si se tiene claro el propósito y evaluamos a nivel directivo, gerencial y colaboradores individuales. Evaluamos en una visita que hacemos presencial y también por medio de encuestas el nivel de responsabilidad social que se tiene. También las áreas de la empresa de finanzas, personal, capital humano, marketing, planeación operativa, porque en esto de la mejora continua es importante saber por dónde empezamos. Si no tenemos claro por dónde empezar, pues podemos tomar como querer decorar una casa sin tener un plan integral. Compro por aquí, veo por allá, asisto aquí, del otro lado, y no tengo claro a qué me voy a enfocar. Lo que hacemos es un diagnóstico donde te proponemos, bueno, nuestra observación y recomendación que refuerce ciertos elementos de cierta manera y eso se adapta a la organización, al tamaño de cada una de las organizaciones. Sabemos que no funciona lo mismo en una empresa transnacional que una pyme, que un emprendimiento. Te entregamos el reporte, te damos las recomendaciones y de ahí ya se puede seguir avanzando en algún otro elemento. Muy bien, ahora sí, te comparto este video y espero que nos podamos ver pronto. Que tengan todos una muy buena noche. Estás listo para dar el siguiente paso, profesionalizar tu empresa. Ya es el tiempo para crecer, escalar, ser referente, expandirte, participar en el mercado global, mejorar tu productividad y rentabilidad, evolucionar de acuerdo a las necesidades de tu cliente objetivo.
Para eso necesitas que tú y todo tu equipo se profesionalice. Es un cambio radical en el crecimiento de nuestra empresa, especialmente en el profesionalismo, la evolución de las habilidades y competencias de cada uno de los gerentes de la compañía. Somos Triskel América y seguimos acompañando a más de 100 empresas a desarrollarse y consolidar la profesionalización de sus procesos y operaciones. Una mejoría muy notable con el evento Kaizen. Tuvimos ya 0 rechazos de nuestros clientes por parte del empaque. Entendemos que cada empresa tiene una historia, representa virtudes, valores y esfuerzos que no deben quedarse estancados. Sabemos que estos esfuerzos están llenos de sueños y aprendizajes que buscan expandirse y potencializar su legado para continuar su historia. Me ha tocado verlos reunidos ya sin mí, modelando un problema, escribiendo las soluciones, escribiendo los porqués, analizando los problemas, utilizando las herramientas. Me da más tiempo a mí de hacer las responsabilidades que me tocan y también ellos ya los veo trabajando de una forma sistemática. Por eso te presentamos nuestro modelo Edron para la profesionalización de tu empresa. Un sistema comprobado que te ayudará a lograr mejor autonomía y control, mejorar la rentabilidad, reducción de gastos operativos, mejor definición de los precios de tu producto o servicio, una planeación estratégica a la medida, equipos de trabajo más unidos y comprometidos, mayor sentido de pertenencia y propósito. La trascendencia se construye con convicción, con decisiones acertadas. Invertir en el desarrollo y el aprendizaje siempre será la decisión correcta. Construye trascendencia, fortalece tu legado. Profesionaliza tu empresa ahora. Profesionaliza tu empresa hoy. Conformando el equipo, todas las áreas estemos enfocadas en el mismo objetivo. Sigo estando convencido que es lo que estamos necesitando. Los resultados se empiezan a ver. Las buenas soluciones son a largo plazo. Triskel América. Aprende. Mejora.